Me parece que el gobierno ha estado más ocupado, tanto el sexenio anterior como este, en ver cómo le hace para reducir la cifra. Y eso de repente salió en esta ocasión, antes de este informe, la presidenta a decir que, junto con su encargada del área, a decir que pues algunos no se tomaban en cuenta como desaparecidos porque no estaban bien integradas sus carpetas, que faltaba datos. Pues esa es responsabilidad de los funcionarios, no de las víctimas. O sea, ¿qué se va a hacer en consecuencia de esos funcionarios que no hicieron su labor? Y es mentira que hasta hace poco se dijo que debería de establecerse, de iniciarse de oficio. Es mentira, o sea, eso ya existía. Yo creo que poner tanta atención en decir, no son tantos, son 40 y tantos mil, no son 130 y tantos mil, son un tercio de eso, me parece ofensivo. Eso no quita el problema que tenemos. No se le puede echar la culpa a un gobierno, hombre. Es un sistema, el que ha actuado durante generaciones. Y hemos sido responsables todos. Los únicos que son inocentes son nuestros hijos, son nuestros nietos y las víctimas. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y la politización, pues ojalá la llevemos a un nivel de política. Y no de grilla, y no de politiquería, que eso es lo importante. Lucrar con el dolor de las víctimas, de los desaparecidos o de las familias de los desaparecidos, es de lo más deleznable que puede ocurrir. Es de lo más, de verdad, mezquino, que solo muestra la bajeza humana. Así que tenemos que ir con mayor altura en este problema. Los colectivos han pedido, las víctimas han pedido reunirse en su momento con el expresidente y después con la presidenta. Yo pensé que la presidenta, en su calidad de mujer y condición de madre, para mí es inimaginable pensar que se te desaparece un hijo, que no tienes ni a dónde llorarle, ni a dónde llevarle unas flores, ni a dónde una oración. Para mí es lo más doloroso, que pases por el cuarto de tu hijo y que esté vacío, que todo el tiempo estés recordando y pensando, ¿está vivo? ¿Está muerto? Y si está muerto, ¿cómo murió? ¿Sufrió o no sufrió? Si está vivo, ¿está sufriendo? ¿En manos de quién está? O sea, todo eso todos los días te atormenta. Pues la presidenta, ¿por qué no se reúne con ellos? ¿Qué le costaría hacerlo? Creo que la esperanza de ellos de votar por ella fue esa, de que una mujer iba a ser más sensible. Tal vez no lo hace para que no se sienta agraviado su antecesor porque no lo hizo, o no se sienta comparado con esa insensibilidad que mostró durante todo este tiempo. ¿Por qué toda la culpa le quieren echar a Claudia Sheinbaum Pardo? Que yo sepa, Claudia Sheinbaum sí ha recibido a víctimas, a familias que tienen desaparecidos. Ha tenido reuniones con los familiares de los 43 de Ayotzinapa, como lo tuvo en su momento Andrés Manuel López Obrador. Pero se han puesto a pensar el trabajo tan agotador de la presidenta de México, que yo sepa, no tiene un día de descanso real a la semana, ¿eh? Trabaja de lunes a viernes en la Ciudad de México, normalmente en Palacio Nacional. Viernes, sábado, domingo sale al interior del país. Para eso están las instancias. Como nunca, la Secretaría de Gobernación se ha reunido con colectivos y con familiares de las víctimas. Hay otras instancias que están trabajando, que están haciendo su papel. Pero yo creo que el problema no es el 70% de desapariciones que dicen que hay ahora. El problema es el 70% de aprobación que tiene Claudia Sheinbaum, que todo le quieren tirar esa losa o ese argumento de que no trabaja o que no recibe, cuando es la presidenta con mayor popularidad que ha tenido este país. Bienvenida, senadora Carolina Villano Austria, del Partido Revolucionario Institucional. Carolina, muchas gracias. ¿Cómo estás? Al contrario, Javier. Buenos días a todos. Qué bueno que estamos de vuelta. También con nosotros el senador Raimundo Bolaños Azócar, del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo te va, Raimundo? Con el gusto de verte de regreso, Javier. Es un enorme gusto que estén con nosotros, además, que nos den su tiempo. Senador Oscar Cantón Cetina, que viene de un maravilloso fin de semana en Tabasco por Morena. ¿Cómo te va, senador? ¿Te fue bien? Muy bien, sí. Muchísimas gracias. Es un gusto, ¿eh? Gracias, Javier, igualmente. Y me da doble gusto estar aquí con ustedes, con Carolina, a quien aprecio, a quien respeto. Gracias. A mi querido Raimundo, que también es un senador que trabaja muy eficientemente, pero con este gran equipo de producción que tienes y este regreso de Sitio Abierto, me da gusto estar aquí en este relanzamiento. Es como que si llegáramos a la luna por segunda vez, pero esta sí es de verdad. Sí. La primera, ¿quién sabe? Muchas gracias por la invitación. En verdad, muchas gracias. Es para nosotros enorme gusto porque la verdad que lo digo, no soy de elogios, pero personajes como ustedes son los que elevan el debate.
Y es tan necesario elevar el debate, tan necesario, de repente, híjole, bueno, ustedes mejor que nadie lo saben. A ver, decíamos antes de que te integraras, Carolina, que el tema es la reforma electoral, pero tengo la impresión de que el tema de los desaparecidos, el informe de la ONU, ha causado una enorme atención, ha sido motivo de reflexiones nacionales e internacionales. Yo he tenido varios debates, simplemente ayer, en 3 lugares en los que estuve debates que me parecieron sumamente interesantes. Entonces, pues, como ustedes quieran, pero metiéndonos en el asunto, ¿qué piensan? Vote pronto y nos pasamos a la reforma electoral porque no quiero dejarlo de pasar. ¿Te parece que empezamos contigo, Carolina? Como siempre, Javier. Siempre. La Bueno, línea, Carolina. no, siempre me hacen eso, pero con mucho gusto. A ver, yo creo que ese es un tema muy importante para nuestra historia, para México. Es un tema muy doloroso. Yo entiendo que la presidenta reaccione negando esto, pero negarlo no puede eliminar la realidad dolorosa. Y tampoco están diciendo que es ella, y tampoco están diciendo que es su gobierno, es el Estado mexicano. Me parece que desde ahí hay una reacción incorrecta. Por otro lado, que hay una confusión. No se trata de que el gobierno, de que el Estado esté ejecutando o desapareciendo personas por alguna razón, incluso política, como pasó en el 68, en todo ese tiempo que se ha... La guerra sucia, ¿no? Sí, la guerra sucia que se ha hablado tanto y que no se olvida, ¿verdad? No hay que confundir. Esa es otra cosa. Aquí hay algo que es una palabra extraña para muchos, que es aquiescencia, que quiere decir que el gobierno se haga de la vista gorda, y llámese municipio, estado o gobierno federal. Hacerse el que no ves, el que no pasa nada, dejar pasar, dejar hacer, esa palabra significa que no estamos cumpliendo la principal función de un Estado, que es brindar seguridad a sus ciudadanos, primera. Y segunda, dice que es un asunto generalizado y sistemático. ¿Qué quiere decir? Pues que está ocurriendo en todo el territorio nacional y que hay un modus operandi conocido. Entonces, todo esto es cierto. Ahora, ¿qué está pasando? No hay que dejar de observar que hay una crisis forense. Si hay 72,000 cuerpos, y ya se calcula que más, sin identificar, es decir, imagínense cuerpos en los congeladores, ¿cuántos años llevan ahí? Porque no hay dinero, ningún gobierno, sobre todo los gobernadores, y perdón que lo diga, muchos ignorantes, y muchos de ellos, sin ningún tipo de preparación, no están dispuestos a invertir en algo que no es sexy, en algo que no les va a hacer lucir, que no pueden inaugurar, que no puede haber una banda tocando. Es un asunto que tiene que ver con un compromiso social, con los derechos humanos, un compromiso profundo. No se está haciendo. Entonces, hay un problema y si no lo reconoces, no lo puedes solucionar. Entonces, hay una grave crisis, sin duda alguna, pero se han dado tantos argumentos que son incluso ofensivos para las víctimas. A mí me parece que este tema sí amerita nuestra atención. A ver, Raimundo, ¿cómo ves las cosas, senador? Pues mira, comparto mucho lo que ahorita decía Carolina, y lo comparto porque al final y al principio de todo, de lo que tiene que partirse es que son víctimas, son vidas, son familias, son situaciones humanas que afectan en el tramo más sensible de todos. Y no se trata, o va mucho más allá de una descalificación, una aceptación de un informe. Se trata de la realidad que se vive en México. Y el informe tampoco es que destape el hilo negro de absolutamente nada. Lo que hace en buena medida es, digamos, hacer visible, que es importante que lo hagan visible los organismos internacionales, los tramos que se viven en el territorio nacional. No es una descalificación completa hacia un gobierno, es extrapolar la existencia de una problemática que no ha sido atendida, donde tenemos un rezago histórico, donde comparto que lo primero es reconocer el problema para atenderlo de fondo. Y esas causas y esos efectos son lo que se ha dejado de hacer, no solo desde el gobierno federal, desde los gobernadores, lo decía ahorita Caro, y desde los municipios, porque al final la seguridad pública es una función que se comparte y que viene un tanto, digamos, en forma subsidiaria, ¿no? Cuando los municipios se van rebasados, están los estados. Cuando los estados se ven rebasados, está el gobierno federal. Y en este caso están rebasadas todas las instancias de gobierno. Y esa generación de
las fuerzas coordinadas de todo el Estado mexicano es lo que nos falta. La inversión en seguridad es fundamental y la inversión en seguridad también se ha venido desplomando en los últimos años. ¿Faltan políticas públicas? Sí. ¿Faltan acciones de fondo? Sí. ¿Faltan recursos? Sí. Pero falta también voluntad para empezar a atender un problema que existe, que es innegable, más allá de cifras o no, son vidas humanas. Y no se trata de estar maquillando lo que está pasando en el país, se trata de atender las realidades que tenemos. A ver, señor senador, Óscar Cantón Cetina, ¿qué alcanza a saber de esto con, digamos, un poco lo que han dicho tanto, digamos, en este caso, ¿no?, Raimundo como Carolina, pero sobre todo también la reacción del gobierno, lo que está haciendo el gobierno, lo que no ha hecho el gobierno, ¿no? Sobre todo hay mucho señalamiento al pasado sexenio. A ver, ¿qué alcanza a ver, senador? Yo creo que coincidimos en que este problema de las personas desaparecidas es un problema nacional, es un problema de los más graves que tiene el país, es una crisis humanitaria. Eso no cabe duda. Son miles las víctimas, las familias afectadas, las consecuencias y secuelas van por generaciones, no es de un ratito, y que este problema no tiene todavía fecha de inicio definida en la historia y queremos que tenga una fecha de caducidad. Lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho no es negar esta realidad. La prueba está en cuántas acciones de gobierno se han hecho a partir del 2018. Puedo enumerarlas y son muchísimas. Nosotros mismos, como Congreso Nacional, hemos expedido una serie de leyes, de ordenamientos, buscando paliar esta situación y en un momento dado solucionar el grave problema. La presidenta lo que ha dicho es que es un informe, el de la ONU, con información hasta el 2018. Y que del 2018 para acá no se tomó en cuenta lo que ha avanzado la sociedad mexicana. No solo el gobierno federal, porque tiene razón Raimundo y tiene razón Carolina. No es un problema nada más del gobierno federal, es un problema de los estados, es un problema de los municipios, es un problema del Estado mexicano. Entonces yo creo que este informe lo que hace es venir a aportar opiniones acerca de este debate nacional que debemos de tener transparente, con mucha honestidad y con mucha realidad. No se trata de negar, insisto, se trata de reconocer el problema y cómo le estamos entrando y cómo le podemos entrar mejor en todo momento. Entonces yo creo que hay que esperar esa información que se quedó en dar para acumular lo que se ha hecho el 18, aportárselo a la ONU y para que pueda haber una información más completa y un diagnóstico más certero de lo que está ocurriendo en México. Yo así lo veo. Y qué bueno que actúen en México los organismos internacionales y qué bueno que nos vengan a señalar las cosas. Somos parte de una comunidad internacional. No hay que verlo como algo malo. No, yo no lo veo así. Yo lo veo con un afán legítimo. La ONU es un cuerpo internacional colectivo totalmente acreditado. Así que yo sí creo que esto es un ladrillo más en este gran edificio de construcción acerca del tema tan doloroso para los mexicanos y las mexicanas. Los colectivos en muchas ocasiones, Carolina, se han sentido solos, ¿no? Yo creo que no se puede soslayar que en las reuniones que se tuvieron con los colectivos en Gobernación, ahí paliaron las cosas, ¿no? Sobre todo los sentimientos, los dolores, las tristezas. Pero al fin y al cabo son los colectivos los que acaban encontrando a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, creo que el 75%, 70%. Y el otro gran tema de las fosas clandestinas, dice la ONU, hay un patrón, utiliza esa palabra, ¿no? Hay un patrón. Sí. No señalando al gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Sino más bien hay un patrón en México que se mantiene, que esto es lo rudo del pasado sexenio y esto, según entendí yo del informe, ¿no? Por eso habla de sistematicidad, porque se ha venido dando, es un patrón que debería, por lo mismo que es reiterativo, tenerse previamente analizado para trabajar en prevención. Ahora, el problema es que se politiza.
ese es un problema ofensivo para las víctimas y para toda la comunidad en México. Primer punto. El segundo punto, me parece que el gobierno ha estado más ocupado, tanto el sexenio anterior como en ver cómo le hace para reducir la cifra. Y eso de repente salió en esta ocasión, antes de este informe, la presidenta a decir que, junto con su encargada del área, a decir que pues algunos no se tomaban en cuenta como desaparecidos porque no estaban bien integradas sus carpetas, que faltaba datos. Pues esa es responsabilidad de los funcionarios, no de las víctimas. O sea, ¿qué se va a hacer en consecuencia de esos funcionarios que no hicieron su labor? Y es mentira que hasta hace poco se dijo que debería de establecerse, de iniciarse de oficio. Es mentira, o sea, eso ya existía. Yo creo que poner tanta atención en decir, no son tantos, son 40 y tantos mil, no son 130 y tantos mil, son un tercio de eso, me parece ofensivo. Eso no quita el problema que tenemos. Si estamos diciendo que no están bien integradas las carpetas, entonces quiere decir que el problema es estructural, que es un problema que tiene el Estado, que no está haciendo bien las cosas. Y hay que decirlo por qué. Porque no tienen suficiente dinero, porque no tienen capacidad instalada, porque no tienen tecnología. Solamente 4 estados de la República tienen una fiscalía especializada. Solamente 4 estados. Y no todos tienen un área para verificar y revisar el ADN de estas personas que están buscando. Ahora, lo que pasa también es que no podría la delincuencia, que es el mayor número de desaparecidos, es para usarlos con la delincuencia organizada, para venganzas o para usarlos a los jóvenes especialmente dentro de sus estructuras. Si ya sabemos eso, ¿por qué no prevenimos? Pero eso no lo podría hacer la delincuencia si no estuviera coludida con la autoridad. Por eso hay aquiescencia. Entonces, ese es el problema más importante. Yo creo que sí, ese es un problema donde nos debe quedar claro a todos que la reforma al Ministerio Público es un gran pendiente. Esa es la reforma que debimos haber discutido en primera instancia cuando hablamos de la reforma judicial. Si un Ministerio Público tiene que estar bien pagado, tiene que estar bien capacitado y tiene que haber un castigo para el que no haga su trabajo de manera correcta y caiga en actos de corrupción. Si hay tanta impunidad, la impunidad es la madre de todos los delitos. Porque por eso delinquen, porque pueden hacerlo y no les pasa nada. Entonces, creo que la discusión está en otro lado y tenemos que ponerle dinero. La crisis forense es increíble. Tú imagínate un municipio, una ciudad de 72,000 habitantes donde todos están muertos y en un congelador. No. O sea, es increíble. O sea, si no reconocemos que eso es un grave problema. Ahora, lo que le ha pasado a la presidenta es que le ha crecido en más del 70% el problema. Eso es lo que le ha pasado. Entonces, esas acciones de las que hablan no han servido, evidentemente. ¿Por qué se fue el anterior titular? Porque querían hacer un cambio en los números y no estuvo de acuerdo. Entonces, y el expresidente también le creció al doble. O sea, es cuando más han crecido, pero la presidenta ya va en más del 70% de incremento de desapariciones. Entonces, no está funcionando y justamente la ONU está haciendo recomendaciones de lo que debe hacerse y que quiere ayudar, quiere capacitar, quiere ayudar, porque no aceptamos la ayuda. A ver, Raimundo, senador, se habla ahorita, lo decía incluso Carolina, ¿no? El tema de, utilicemos la palabra, la politización de estos asuntos. ¿Quién los politiza? ¿No los politiza también la oposición? A ver, mira, te pregunto ahí, ¿qué ves? Se politizan desde todos lados, Javier, pero sabes, el termómetro que te dan esos colectivos, más allá de politización o no, si es la parte del dolor, si es la parte de las familias, si es la parte que pasa mucho más allá de lo que podemos discutir dentro de un congreso, que tienen que ser las soluciones como tal. Pero en este caso específico, con las desapariciones, a ver, la politización se tiene que dar porque es la forma de exponer el problema también. ¿Cómo hacemos que se eleve la voz? ¿Cómo hacemos que se escuche realmente esto? Desde las cajas de resonancia de los congresos. El hecho de que un legislador o legisladora del PRI, del PAN, de cualquier partido de oposición o del partido oficial también lo haga, ¿es politizar? Sí, sí lo es.
pero es una necesidad también. Parte de las obligaciones de cualquier persona legisladora es, digamos, darle voz a la problemática de la gente, y no hay un tema más sensible que este. No lo hay cuando es un tema con tanto dolor, cuando implica el hueco que no se va a llenar en las familias, cuando implica la falta de capacidad de la atención, cuando los colectivos recuperan esa cantidad de cuerpos, el 70-75%, y no lo hace el Estado mexicano, sin duda hay una falla. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Carolina también hace un momento. La reforma de la que tuvimos que hablar antes de la judicial es esta, porque las carpetas judiciales que se caen en un gran porcentaje lo hacen por la mala integración de las fiscalías, y las fiscalías como tal son parte de la estructura gubernamental con las características que tienen o que no tienen y con todos los pendientes. Pero pues sí falta necesariamente un nuevo acomodo que permita generar una realidad funcional. Ya al Poder Judicial, cuando le llegan los tramos cortados así, es imposible corregirlos ya desde un juzgado. Cualquier abogado te lo puede decir. Sí, el Ministerio Público Sin de nuevo, duda. ¿no? Sin Sí, duda, el papel. Ministerio Público. A ver, cerremos, si te parece, senador. Sí. ¿Cómo ves, a ver, te diría, el tema de la politización, que también de repente dicen, no politicemos el asunto, pero al decir no politicemos el asunto es una manera de decir politicemos, lo que es una paradoja, ¿no? A ver. Yo creo que no hay manera de evitar que un asunto de interés nacional, un asunto público, Sí. se convierta en un debate político. Sí, sí. Y lo tiene que tener los medios de comunicación, los partidos de oposición, el partido gobernante, el mismo gobierno. La politización existe en todos los ámbitos. Entonces, este es un tema que también se presta para eso. Lo que hay que ver es ese esfuerzo ciudadano, tú lo citaste muy bien a través de los colectivos, que ha llevado ahora a una visibilidad mayor del problema. Se dice que ahora ha aumentado el número de desaparecidos. También hay que tomar en cuenta, no había antes una acción tan enérgica de los grupos colectivos como ahora. No había unas redes sociales que denunciaran día a día esas desapariciones. Ha habido ciertamente un engranaje institucional, jurídicamente hablando también, de que se está reconociendo el problema. Por eso insisto, se están creando las instituciones, se están creando mecanismos, se están otorgando presupuestos, se están haciendo legislaciones a todos los niveles. Que nos falta mucho, no tengo la menor duda. Por eso dije, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Cuándo comenzó el primer desaparecido, si así le podemos llamar? ¿Y hasta dónde va a ser el último? No sabemos. Lo cierto es que tenemos un problema enorme y entre todos tenemos que resolverlo. El Estado mexicano tiene que actuar como un asunto de los de mayor prioridad ante esto de las personas desaparecidas. No hay ningún pretexto para retrasar esa acción contundente que tiene que tener. Y el gobierno, por supuesto, en todos sus niveles, tiene que actuar de la manera más certera posible. Pero son muchas las causas, son muchas las posibilidades que se dan en términos de las desapariciones. Entonces, hay que ir acotando, y estoy seguro que sí vamos a ver un futuro más promisorio en México, porque yo dije, y de verdad, para mí el tema es de lo más doloroso. Yo tengo un sobrino que tiene 1 año y medio desaparecido. Le ofrecieron trabajo en Puerto Vallarta, viajó de Balancán, Tabasco, y desapareció. Y tenemos 1 año y medio. Es Roberto Cetina. Lo hemos denunciado ante autoridades y todo. Nada. Pedimos que nos mostraran, que ayudaran a la Fiscalía de Jalisco. Jamás actuó la Fiscalía de Jalisco. Pedimos que la Fiscalía General de la República actuara y tampoco. Tengo otro sobrino que está secuestrado. No sabemos si existe, porque ya tiene varios años. O sea, esto lo estamos sintiendo todos en la familia, todos, unos más, unos menos. Pero verdaderamente es un problema que hay que tener muy en cuenta. Y yo sí coincido con Carolina,
tenemos pendiente la reforma del Ministerio Público, de las fiscalías. Miren, se cuestionó tanto lo de la Guardia Nacional, la creación de la Guardia Nacional, para desaparecer esa Policía Federal corrupta que hicieron. Bueno, ahora no hay un solo gobierno municipal, no hay un solo gobierno estatal, tampoco, por supuesto, el de la República. No hay ni un ciudadano que no le tenga confianza a la Guardia Nacional y que estén pidiendo que esté la Guardia Nacional. Hay que crear instituciones. Se creó la Guardia Nacional. Hay un avance, pero nos falta muchísimo con fiscalías y con ministerios públicos y con muchas cosas más que tenemos que ir resolviendo. Pero tenemos que hacerlo desde un sentido racional y muy profesional y muy responsable, pero sobre todo muy humano. Ese es un tema que altera la vida humana. Y ya con eso, un desaparecido que fuera, sería suficiente para que toda la fuerza del Estado mexicano estuviera buscando esa víctima. Y hay que arreglar presupuesto para los sistemas forenses, hay que arreglar tantas cosas que tenemos que arreglar. No se le puede echar la culpa a un gobierno, hombre. Es un sistema el que ha actuado durante generaciones y hemos sido responsables todos. Los únicos que son inocentes son nuestros hijos, son nuestros nietos y las víctimas. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, y la politización, pues ojalá la llevemos a un nivel de política y no de grilla y no de politiquería, que eso es lo importante. Lucrar con el dolor de las víctimas, de los desaparecidos o de las familias de los desaparecidos es de lo más deleznable que puede ocurrir. Es de lo más, de verdad, mezquino, que solo muestra la bajeza humana. Así que tenemos que ir con mayor altura en este problema. ¿Quieren agregar algo, no? Quisiera. Esta última parte que señala Óscar Cantón. Miren, siempre nos dicen cuando señalamos los problemas que estamos queriendo lucrar. Yo quiero decir una cosa. Nosotros tenemos que señalar los temas, lo que le duele a la gente. Esa es nuestra función. No tenemos los números para cambiar las votaciones, pero tenemos voz y representación, primer punto. Y segundo, ¿cómo llegó Morena al gobierno? Usando los de Ayotzinapa, los desaparecidos de Ayotzinapa, usando este tema de los desaparecidos, justamente usando todos estos temas dolorosos y prometiendo arreglar el problema. Entonces, yo quiero, incluso el expresidente López Obrador, en algún momento cuando era candidato, dijo que la ONU debería entrar a estos temas, lo pidió. Entonces, así llegaron, lucrando, con estas eran sus banderas. Nosotros somos respetuosos, lo hacemos, pero no sistemáticamente como una bandera política, lo hacemos en el momento que tenemos que hacerlo. Y por último diría, los colectivos han pedido, las víctimas han pedido reunirse en su momento con el expresidente y después con la presidenta. Yo pensé que la presidenta, en su calidad de mujer y condición de madre, para mí es inimaginable pensar que se te desaparece un hijo, que no tienes ni a dónde llorarle, ni a dónde llevarle unas flores, ni a dónde una oración. Para mí es lo más doloroso, que pases por el cuarto de tu hijo y que esté vacío, que todo el tiempo estés recordando y pensando, ¿está vivo? ¿Está muerto? Y si está muerto, ¿cómo murió? ¿Sufrió o no sufrió? Si está vivo, ¿está sufriendo? ¿En manos de quién está? O sea, todo eso todos los días te atormenta. Entonces, la presidenta, ¿por qué no se reúne con ellos? ¿Qué le costaría hacerlo? Creo que la esperanza de ellos de votar por ella fue esa, de que una mujer iba a ser más sensible. Tal vez no lo hace para que no se sienta agraviado su antecesor porque no lo hizo, o no se sienta comparado con esa insensibilidad que demostró durante todo este tiempo. Quienes han usado estos temas, con todo respeto lo digo, ha sido Morena. Nosotros hemos sido respetuosos. Yo me les pregunto cada que hay un problema de estos, ¿ustedes qué hubieran hecho en nuestro lugar? Y de verdad, hay que pensar qué haría Noroña en un asunto como este. ¿Qué haría uno de ellos en un asunto como esto? ¿Te lo puedes imaginar? Ya lo sabes. Cualquier cosa que te imagines, eso harían. ¿No te parece que hay un escenario distinto ahora, y lo planteo por las reuniones de la Secretaria de Gobernación con los colectivos? Sí, me parece que sí. Y yo te voy a decir una cosa. A mí me parece que la presidenta, y lo digo de verdad, con toda sinceridad, es una mujer inteligente. Me parece que es una mujer que quisiera hacer las cosas bien. Lo que pasa es que tiene una losa encima,
que es la herencia del expresidente. Hoy en la mañana estaba hablando de que no admite la corrupción. Si de verdad no admite la corrupción, no he visto el castigo para el huachicol fiscal. Y tampoco he visto que nos regresen el dinero, porque es del Estado mexicano. 600,000 millones son de las arcas del gobierno. O sea, no he visto esa recuperación. No le vamos a creer si sigue habiendo impunidad con la gente que forma parte del gobierno, que formó parte del gobierno. No le vamos a creer. ¿Por qué? Porque los está protegiendo. Y así puedo señalar muchos casos. A ver, cerremos. Raimundo, algo que decir ya para que cerremos el tema, si no les importa. Fíjate, retomando un poco la parte de la Guardia Nacional, nosotros hemos dicho en varias ocasiones que este cuerpo como tal no es el mejor. Es un intento, sin duda, es una modificación de algo que se creó, que no funcionó, también hay que decirlo con todas sus letras, pero la naturaleza y la militarización, porque también se llama así, ¿no? del cuerpo de la Guardia Nacional, no es algo que ayude en ese tipo de situaciones. Los militares tienen una formación castrense que tiene una naturaleza muy diversa a un cuerpo de seguridad. Y en estos casos, con lo sensible que es para las víctimas, para las familias, la desaparición forzada, que sea la Guardia Nacional quien resguarde, yo honestamente creo que no es lo mejor, por eso insisto en que se necesita una modificación. Y en la confianza de la Guardia Nacional, híjole, pues cuando se habla de confianza de Guardia Nacional, el caso que a mí se me viene a la cabeza es Uruapan, es Carlos Manzo. Es lo que pasó y lo que dejó de pasar. ¿Dónde estaba la Guardia Nacional con tanta amenaza denunciada a tan alto nivel del entonces alcalde de Uruapan? ¿Y dónde dejó de estar la Guardia Nacional cuando lo asesinaron? Entonces, sí creo que en estos intentos, fracasos, recomposiciones y reformas, la Guardia Nacional también tiene que ser un tema. Y tiene que ser un tema específico en el cómo actuar ante la desaparición y qué tan funcional es realmente que actúe como la parte subsidiaria del Estado mexicano, del gobierno federal, en municipios y en estados para todos los temas. A ver, Oscar, ¿cómo ves las cosas? Bueno, yo definitivamente sí creo que la Guardia Nacional está cumpliendo un papel fundamental ya en la seguridad pública, que las acciones que se han tenido en todo el país, en todos los rincones del país, la Guardia Nacional ha sido fundamental. Lamentamos mucho lo que pasó ahora cuando se atrapó al Mencho y que como represalia se mató a 25 elementos de la Guardia Nacional, los masacraron, ¿no? Y muchas otras bajas que se dan. Yo sí defiendo la Guardia Nacional porque yo creo que hay que entender la realidad de lo que es el crimen organizado en México. Tienen una altísima tecnología, utilizan drones, utilizan computadoras, utilizan muchos sistemas financieros, tecnológicos, utilizan un armamento de un gran poder. Un policía con un tolete, ¿qué va a poder hacer? Necesitamos entonces ese entrenamiento militar, pero con una formación policíaca, que eso te lo da también las leyes. Eso que se hace un acompañamiento en todos los casos prácticamente. Están las policías municipales y estatales. A veces son operativos federales nada más. ¿Por qué? Porque por la complicidad, por la infiltración, no se tiene confianza en cuerpos locales y tienen que actuar de manera federal. Nada más, por ese nivel de información que se tiene, como el caso del Mencho fue muy evidente, ¿no? Entonces yo reitero mi compromiso con la Guardia Nacional y con las Fuerzas Armadas que están haciéndole frente a un problema que tiene algunos años, pero que es muy novedoso en México y que no es posible combatirlo con las mismas herramientas de hace 20 o 30 años o los mismos elementos, por un lado. En cuanto a lo que es la politización, vuelvo yo a insistir, ¿por qué toda la culpa le quieren echar a Claudia Sheinbaum Pardo? Que yo sepa, Claudia Sheinbaum sí ha recibido a víctimas, que a familias que tienen desaparecidos. Ha tenido reuniones con los familiares de los 43 de Ayotzinapa, como lo tuvo en su momento Andrés Manuel López Obrador. Pero
¿se han puesto a pensar el trabajo tan agotador de la presidenta de México? Que yo sepa, no tiene un día de descanso real a la semana, ¿eh? Trabaja de lunes a viernes en la Ciudad de México, normalmente en Palacio Nacional. Viernes, sábado, domingo sale al interior del país. Para eso están las instancias. Como nunca, la secretaria de Gobernación se ha reunido con colectivos y con familiares de las víctimas. Hay otras instancias que están trabajando, que están haciendo su papel. Pero yo creo que el problema no es el 70% de desapariciones que dicen que hay ahora. El problema es el 70% de aprobación que tiene Claudia Sheinbaum, que todo le quieren tirar esa losa o ese argumento de que no trabaja o que no recibe, cuando es la presidenta con mayor popularidad que ha tenido este país y que lo va aumentando día con día. Entonces, no entiendo, o sí entiendo mejor, la ausencia de apoyo a algunos partidos políticos, porque la mayoría de la población en México sí está contenta con Claudia Sheinbaum, le está dando su aprobación y está haciendo las medidas que tiene que hacer como gobierno federal, entendiendo en que los problemas no se resuelven de la noche a la mañana y no son responsabilidad de una sola persona. Es de todo un engranaje, todo un sistema. Entonces, yo creo que hay que seguir un camino de unidad, de trabajo, de responsabilidad, de compromiso, y nosotros como senadores de la República tenemos mucho que hacer en esto. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.